Muy buenos días, amada Iglesia Emanuel Latinoamérica, que desde Canadá hasta Argentina, extendiendo los brazos hasta España y Portugal, y mirando las 237 naciones y las 5.000 tribus, hoy nosotros venimos a rendirle el culto a nuestro Dios, quien es Trino, a nuestro Dios que es Padre, a nuestro Dios que es Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro dueño, a nuestro Dios que es Espíritu, el aliento de vida que nos vivificó y nos sigue vivificando, dándonos vida porque antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así nos encontró Dios a nosotros. Por eso hoy de manera racional, o sea, reconociendo, pensando, meditando y agradeciendo, nosotros hoy nos concentramos para darle culto a Dios Trino desde nuestra perspectiva espiritual, dejando de lado todo lo carnal, y hoy oro y los bendigo para que ustedes puedan mantenerse centrados y concentrados, orando mientras recibimos la palabra de nuestro buen Dios. Le doy gracias al Señor porque me permite ser esa plataforma, ese vaso a través del cual Él transmite la palabra que nosotros necesitamos hoy. Porque la primera que necesito la palabra del Señor soy yo. Y cuando vemos el título del mensaje, el evangelista que supera todo por el campo, y leemos la palabra del evangelista Pablo, un evangelista que dio todo, absolutamente todo, rindió toda su vida solo por una razón. El haber sido encontrado, él mismo se refiere como un hijo abortivo. ¿Y qué significa un hijo abortivo? Abortivo viene de la palabra aborto, que es el hijo que no nace. Es el hijo que no nace, él no, él se refiere a que él no estuvo con el Señor Jesucristo durante el tiempo que el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, vivo, durante el tiempo en que estuvo en cuerpo de hombre y que escogió a los apóstoles que él quiso y los llamó para estar con ellos y les dio potestad de sanar enfermos y de echar fuera demonios. Pero Pablo no tuvo esa experiencia con el Señor, sino que Pablo fue llamado y escogido por el Señor Jesucristo luego de que el Señor muere en la cruz del Calvario, resucita, asciende a los cielos, da mandamiento, le dice a los apóstoles qué es lo que ellos tienen que hacer para seguir salvando al mundo de las garras de Satanás, para que el mundo sepa que ya el Mesías, el Salvador de la humanidad, vino y que todo aquel que en él cree deja de ser hijo de Satanás y tiene ahora vida eterna en Jesús. Esa es la misión que le dan los discípulos, que es la misma misión que nosotros tenemos. Pero Pablo no estuvo allí, sino que cuando comienza el movimiento de la predicación de la palabra, el movimiento de la oración, porque es un movimiento, porque en el poder se movía el poder del Espíritu Santo. Y hoy se sigue moviendo. Dios no es estático, Dios se mueve con poder. Y Pablo se levanta contra la iglesia, contra los que predicaban a Cristo, porque creía que ellos eran una herejía, que ellos eran como una corriente satánica que negaba a Dios y que ponía a Jesús por encima de Dios. Eso es lo que Pablo entendía, hasta que el mismo Señor Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, se le presenta a Pablo y le habla. Le dice: Pablo, ¿por qué tú estás persiguiendo a la iglesia? ¿Por qué persigues a los creyentes?
Porque el que persigue un hijo de Dios está persiguiendo a Cristo mismo, porque no podemos ser hijos de Dios sino a través de Cristo. Y él mismo, Pablo, se consideró que él no tenía ninguna posibilidad, no tenía nada él, que todo lo que tenía era humano, era carnal, era diabólico, y eso le impedía acercarse a Dios. Eso le impedía acercarse a Dios a través de Cristo, que era el único camino para ir al Padre, pero que él no lo conocía. Entonces, estamos hablando de un evangelista que superó todo por el campo, pero hoy nosotros somos las personas, niños. Ustedes porque sean niños no dejan de ser evangelistas. Ustedes que son niños tienen la buena noticia de que ya Cristo, boom, 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 venció a Satanás en la cruz del Calvario. Lo derrotó. Y ahora ustedes son hijos de Dios a través de Cristo. Y ustedes, entonces, ¿qué tienen que superar? La vergüenza que les da hablarle a otros niños de Cristo. Tienen que superar el temor que les da de que otros niños se burlen de ustedes porque hablan de Cristo. ¿Qué significa superar? Pasar por encima de eso. No tomar en cuenta eso, sino tomar en cuenta que esos niños que no conocen a Dios, si siguen creciendo y creciendo y creciendo sin Cristo, cuando ellos mueran, van a ir al infierno. Pero ellos tuvieron la oportunidad de conocer a Cristo y tienen la oportunidad de conocer a Cristo a través de ustedes. A través de ustedes. ¿Qué significa superar? Primero tengo que superarme a mí mismo. Entonces, a modo de introducción, tenemos que saber qué es un evangelista. Un evangelista es una persona que tiene la buena noticia, tiene la buena noticia de Cristo, tiene esa buena noticia de que ahora es hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Y soy hijo de Dios porque Cristo, Jesús, descendió del cielo y vino a la tierra a buscarme a mí y a mostrarme el camino que yo debo seguir para permanecer en Dios y para traer a otras personas a Dios. Pero yo tengo una buena noticia. Y la buena noticia es que haber sido hecho hijo de Dios es por el sacrificio de Cristo. Y al creer yo en Cristo, nadie, perdón, pero nadie puede robarme esta identidad. Hay personas que se les pierde la cédula de identidad, se les pierde el carnecito del colegio, se puede perder la licencia de conducir. Eso se puede perder. Pero la identidad de ser hijos de Dios nunca se puede perder y esto es la salvación. ¿Salvarnos de qué? Del pecado original con el que nacimos, que lo cometieron Adán y Eva. Entonces, el evangelista es el que entiende que aunque no vea a Dios, Dios está con él. El evangelista es el que cree que Cristo vive en su corazón. El evangelista es el que cree que el Espíritu de Dios vive dentro de él. El Espíritu de Dios vive dentro de mí. Por eso yo puedo hablar con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y preguntarle cosas y pedirle consejo y decirle, ¿qué hago ahora? Porque estoy segura, pero segura que no tenía ninguna forma yo de llegar a Dios. Pero Cristo escogió a los que Él quiso. Y entre los que Él quiso estás tú. Entre los que Él quiso estoy yo. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad, porque así Él lo quiso. Así Él lo quiso y yo lo acepto de esa manera.
Y como lo acepto de esa manera, entonces me agarro de Cristo, me agarro de la palabra de Dios y de ahí nada ni nadie me mueve ni me saca. Por eso es que el evangelista, la persona, el cualquier hijo de Dios, sea pequeño, sea grande, sea más adulto, sea un anciano, lo primero que tiene que superar es lo que tiene metido aquí. Es que Dios a mí no me llamó para esto. Es que eso es a la hija mía. Es que eso a ti es que te habla Dios, pero a mí no me habla. Lo primero que nosotros tenemos que superar es la incredulidad, superarnos a nosotros mismos. Y cuando vamos entonces a que nos aferramos al pacto y vemos en el orden del camino de salvación, que Génesis 2 16 y 17 es la primera palabra que Dios le da al hombre para que disfrute del huerto del Edén, para que camine en la vida siempre disfrutando. Ahora nosotros disfrutamos de qué? Disfrutamos de que somos hijos de Dios. Disfrutamos que aunque el mundo no conoce el mundo espiritual, las personas no conocen el mundo espiritual y viven engañados, ya nosotros no estamos bajo ese engaño. No, no, sino que nosotros tenemos la palabra de Dios, que la palabra de Dios es el manual de vida para que nos vaya bien en esta tierra, para que vivamos mucho tiempo en esta tierra y para que cumplamos la misión de vida que Dios nos ha encomendado, porque nos ha dado el mejor empleo que puede haber para un ser humano, que es ser discípulos del Señor. Hay personas que se sienten muy felices porque estudiaron. Hablaba con una señora que vi en su cámara que tenía perdón, en su casa que tenía muchas cámaras fotográficas. Pero a la vez de que tenía cámaras fotográficas, veía que tenía cuadros por todas partes en su casa con una particularidad. No pone los cuadros en la pared, sino pone los cuadros en el piso. Cuadros grandes, cuadros más pequeños, entonces los acomoda como un cuadro grande, otro más pequeño, otro más pequeño, otro más pequeño, y lo pone uno sobre otro. Pero también vi que tenía instrumentos musicales, que tiene una guitarra y que tiene un bajo. Así que con todo aquello que yo vi, yo pude sacar una conclusión. Ah, y también tiene un caballete. Un caballete es donde se coloca el cuadro blanco para luego pintar. También vi que tiene un caballete y que tenía allí un canvas. Un canvas se llama el cuadro que no tiene pintura, que no está pintado. Entonces, nada, 1 más 1 son 2. Y yo le digo, ay, ya veo que tú eres artista. Pero le pregunté, ¿eres fotógrafo? Porque lo que más tenía era cámaras fotográficas. Y me dijo, yo realmente estudié todo lo que es producción artística. Ah, le dije, ¿y trabaja en eso? Y me dijo, sí. Sí, yo soy productora artística del Circo du Soleil. Es uno de los circos más famosos que hay en el mundo, es un circo canadiense. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ella disfruta lo que hace. ¿Por qué? Porque Dios le dio a ella un talento y ella descubrió ese talento. Y dentro del talento que Dios le dio, entonces ella se siente feliz de hacer todos los días lo que hace porque es lo que a ella Dios le dio. Le dio ese talento, pero a nosotros nos dio un talento
que es el cualquiera sea el talento de nosotros, sea el talento con los números para las matemáticas, sea el talento con la voz para cantar, sea el talento que tiene Vaquita con la oratoria para comunicar y dirigirse y llegar a las personas de una manera bonita, de un expresarse de una manera coherente, de una manera segura, pararse delante de la gente y hablar con seguridad. Eso es un talento porque la mayoría de las personas tienen temor, vergüenza de hablar ante otros. Pero sea cual sea el talento que Dios le dé a la persona y que gane mucho dinero, por eso no deja en la tierra la vida. Cuando esa persona se va de esta tierra, se fue. Puede dejar los cuadros, puede dejar todo eso. Ay, qué bonita era Cecil. Mira todos los cuadros que tenía. Pero eso no es vida. Pero a nosotros Dios nos ha dejado el legado de la vida, porque nosotros sabemos cuál es el camino para ir al cielo. Así que le podemos decir a otros que hay un camino para ir al cielo y ese camino es Cristo y la palabra de Dios. Y nos mantenemos comunicados con Dios a través de la oración. Entonces, vamos al contenido que ya prácticamente lo he adelantado todo. Y ya el contenido lo he adelantado en lo que he dicho. Y es que el Señor Jesucristo les habló a los discípulos que les convenía que Él se fuera. ¿Por qué? Porque el hombre perdió el aliento de vida. Lo perdió cuando comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo perdió. Y al perder el aliento de vida, el hombre pasó a ser absolutamente carnal. Ahora él cree por lo que ve, por lo que siente, por lo que escucha. Y todo lo mueve. Y va para allá, y va para acá, y va para allá, y va para acá. Pero el único que nos pudo devolver la vida espiritual es el Señor Jesucristo. Entonces, para Dios, el primer campo somos nosotros. Y para nosotros, el primer campo somos nosotros también. Porque Dios nos llamó y atender ese llamado significa que ahora nosotros, estoy en el punto 1 del contenido, que ahora nosotros podemos entender que yo soy templo del Espíritu Santo. Por eso el templo del Espíritu Santo no se viste de cualquier manera. Por eso el templo del Espíritu Santo no se exhibe, no se exhibe. Los hombres no se exhiben, las mujeres no se exhiben, no exhiben su cuerpo, porque su cuerpo no es carnal para que otros lo vean bonito o esto o aquello, sino que es el templo donde habita Dios y que sabe para qué tengo este cuerpo. Este cuerpo es para caminar en el sendero que el Señor me llama y me llama y me dirige a través del Espíritu Santo por la palabra para que yo vaya y haga por otros lo mismo que el Señor hizo por mí. Al enviar a un evangelista que me compartiera en la palabra de vida, la buena noticia de que hay una forma de salir del sufrimiento, del dolor, de las garras de Satanás. Y ese camino es Cristo. No hay otro camino. No hay otro camino. Por eso es que a Dios le place que nosotros seamos sus herederos, los herederos del reino de Dios, al cual solo tenemos acceso a través de Cristo. Y vamos a leer en la carta que escribe también el apóstol Pablo a los romanos, el capítulo 8, en el capítulo 8, versículo 26, me voy a permitir leérselos porque estamos hablando nosotros de que tenemos un poder que supera todo, supera absolutamente toda dificultad, pero que hay una sincronía espiritual, un enlace espiritual que lo tenemos que hacer es nosotros en fe, creyendo. Dice así la palabra. Y de igual manera el Espíritu, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el aliento de vida, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, que es Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces, el Espíritu de Dios, que nosotros lo vemos como el aliento de vida, es una persona que nos ama y que conoce nuestra debilidad y que intercede por nosotros delante del Padre. Intercede por nosotros delante de Dios. Intercede, ¿qué significa? Ora por nosotros, habla por nosotros, habla por nosotros y también nos guía a nosotros. Es una conexión que sin duda alguna es tridimensional, porque va. Nosotros estamos aquí en la tierra, el Espíritu Santo está con nosotros en la tierra, pero a su vez es una persona de la Trinidad. El Dios creador, nuestro Dios Padre, está en el cielo. Cristo está a la diestra del Padre. Nosotros estamos juntamente con Cristo a la diestra del Padre. Entonces, si nos ponemos a tratar de entender esto con la conciencia carnal, no va a poder encajar. Por eso es que lo espiritual encaja es dentro de lo espiritual. Y por eso es que el Señor dice, Jesucristo dijo, Él mismo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Por eso el evangelista es un siervo de Dios, pero también es un siervo de su prójimo. También es el siervo que toma a cada persona como superior a él y que aprende a que es muchísimo mejor callar que hablar. A mí me falta mucho para aprender esto, pero si lo concientizo espiritualmente y oro por esto, el Señor me transforma, me recrea, me cambia, me ayuda en esa debilidad que yo tengo. Me decía una persona a la que yo amo mucho, es que usted tiene un espíritu justiciero. Usted siempre quiere hacer justicia por los demás. Y sí, me molestan las injusticias, pero es que donde obra la justicia de los hombres no puede operar, donde obra la justicia de los hombres no puede obrar la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es perfecta. La justicia de los hombres se mueve dentro de la carnalidad. Y diciéndole esto, entonces, nosotros que somos evangelistas, que tenemos imperativamente que creer que Dios nos ha provisto de todo cuanto necesitamos para ir al campo. De todo. Y cuando vemos estos tres puntos, que ustedes conocen los números, ¿verdad? 1, 2 y 3. Pues lo primero que Dios nos ha provisto, y yo lo escribí con toda intención, de atrás hacia adelante, es que nosotros somos testigos de que Dios que es vivo, que es amoroso, que es misericordioso, nos llamó a cada uno de nosotros cuando estábamos en la peor condición. Hay personas que me dicen a mí, ay, yo no estaba en ninguna condición, a mí no me dejó el marido, yo no tenía el hijo enfermo, ni a mí yo quebré el negocio, nada, nada de eso. A mí un día se me ocurrió y dije, ay, yo debería ir para una iglesia. Entonces, esa persona cree que fue ella que hizo, ay, yo fui la que decidí para la iglesia. No, mamita, usted más bien al contrario tiene que darle gracias a Dios porque su condición espiritual era tan caída, tan caída, tan caída, que el mismo Dios tuvo que venir a decirte, ¿hasta cuándo? Vente para acá, chica. Entonces, Dios nos encontró a todos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios nos ha ido cambiando nuestro carácter. Nos ha ido cambiando la manera de cómo vemos las cosas. Los niños en la escuela saben, un Eduardo, una Vaguita, un Lian, que ellos son hijos de Dios. Mientras todos los demás niños están absolutamente perdidos en oscuridad, ustedes tienen un privilegio. Ese es su testimonio. Dios está conmigo. Y ese es un testimonio de que ahora Dios me ha vivificado a mí. Entonces, como yo soy un testigo, yo puedo orar por mí y por el campo
para que el Señor me guíe de manera milimétrica para saber exactamente cómo compartir el mensaje. El mensaje es uno solo. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la solución al problema fundamental del hombre de estar separado de Dios. Porque por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en delitos y pecados, envió a Cristo. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Pero ¿cómo yo voy a compartir el mensaje? Es el Espíritu Santo el que me lo tiene que dar. Porque yo tengo que ser un testigo genuino de que yo vivo esto, de que yo como el primer campo me rindo delante del Señor. Yo me rindo, yo me entrego, yo me niego a seguir siendo como era, a seguir sufriendo por lo que yo sufría, a seguir siendo una persona que condena, que juzga, que critica, que ve la paja en el ojo del prójimo, pero que no ve la propia viga que tiene en su ojo. ¿Qué significa eso, niños? Que hay una persona que dice, ay, mira, Vaquita, tienes ahí una pestañita. Y te ve a ti la pestañita, pero resulta que ella tiene un pedazo, una cosa como este tamaño en el ojo, así. Que le tapa todo el ojo, pero no lo ve. Que es mentirosa, que es chismosa, que es mala, que le cuenta, que habla mal de la maestra, que habla mal de los otros niños, que habla mal de su mamá, que habla mal de todo el mundo. ¿Ves? Entonces nosotros tenemos que estar todos los días cambiados por el Señor. ¿Y cómo es que nosotros, cómo comienza ese cambio en nosotros? Cuando nosotros entendemos de dónde nos sacó Dios, de qué condición nos sacó Dios. Por eso, viendo el punto 3, el evangelista, el que tiene la buena noticia de Cristo, el que vive aferrado a la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, el que toma en cuenta a Dios para todo lo que hace, el que trae delante de Dios en oración todo lo que piensa, todo lo que siente, todo lo que desea, todo lo que anhela, disfruta de que fue justificado delante del Padre por Cristo sin que nosotros hayamos hecho nada. Yo no hice nada, pero tengo la fe en Dios que es mediante Cristo. La fe en Cristo me lleva a Dios. Y allí estamos en la palabra que leímos como texto base. El apóstol Pablo está hablando de que nosotros, él está diciendo por supuesto, a los discípulos, a las personas que él les da el evangelio, a los que les comparte la buena noticia. Lo primero que le dice es, por lo demás, hermanos, y para saber qué es lo demás, pues ya les habló en Filipenses 1, en Filipenses 2, y dice, además de eso, ¿saben qué les digo yo? Gócense en el Señor, sean felices. Gócense, disfruten, porque ustedes no son cualquier persona. Ustedes fueron lavados por la sangre de Cristo. Hubo la muerte de Cristo, se dio la muerte del Hijo de Dios y el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios, para que ustedes ahora disfruten de ser libres. Por eso yo no me canso de decirle las mismas cosas, dice el apóstol Pablo. Y yo utilizo mucho esta frase. A mí no me es molesto repetirle las mismas cosas, porque ¿cuántas veces le tienes que decir a un niño que se cepille hasta que tenga el hábito? Yo creo que miles de veces. Ahora en el Evangelio es muchísimo más, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y el apóstol Pablo se presenta como una persona que tuvo todos los privilegios en la carne. Provenía de una excelente familia, tuvo una excelente educación, se codeaba entre los mejores, las personas que tenían dinero. Todo eso era el apóstol Pablo. Pero él dice que como amaba tanto a Dios, él persiguió a la iglesia. Y él lo reconoce. Así lo encontró Cristo. Así lo encontró Cristo, persiguiendo a la iglesia y matando a los cristianos.
Así lo encontró el Señor. Pero él habla de que todo lo que él tenía antes, que lo consideraba excelente, cualquier persona, wow, este es un hombre de muchísima trayectoria, este es un hombre muy brillante, este es un hombre que... Pero Pablo dice, todo lo que era para mi ganancia, ahora lo estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganarlo a Él, porque es que todo lo que yo tenía era terrenal, satánico, diabólico, porque todo lo terrenal nos hace a nosotros concentrarnos en lo físico para que no levantemos la mirada a ver al Eterno, que es Cristo, que nos garantiza la eternidad. Y dice, y ser hallado en Él, que hallar que yo me encuentre dentro de Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y exactamente es lo que yo está escrito aquí. El evangelista disfruta la justicia que es de Dios por la fe en Cristo. ¿Y cuál es que es la vida del evangelista? Conocer más y más y más a Cristo. Estudiando, no necesariamente. Ordenando la palabra, orando con la palabra, meditando en la palabra, hablando con el Señor. ¿Por qué? Porque de algo estamos seguros. Cristo nos llamó. Asirnos es agarrarnos. Asir es agarrar. No es una palabra que nosotros la utilizamos mucho. Asir es agarrar. Entonces usted ve un koala y el koala está agarrado así generalmente, con sus dos paticas y dos manitos agarrados así, y ahí se queda allí. El perezoso también se queda allí seguro, tranquilo, agarrado, aferrado, aferrado. Y entonces nosotros, Cristo nos llamó para un propósito. Pero si nosotros nos llamó el Señor hoy, el propósito está delante de nosotros. No podemos estar viviendo en el pasado, en lo que me hicieron, en lo que me dijeron, en lo que yo era, en lo que yo viví, solamente como plataforma. El pasado solamente como plataforma, pero el apóstol Pablo nos da aquí una clave, olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Mucho de qué gloriarme, muchas cosas buenas según la carne, pero yo voy extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta está delante de mí, no atrás. El pasado quedó atrás, el pasado quedó atrás. Ahora la meta es que todos los días yo en el campo de mi corazón, en el campo de mi mente, en el campo de mis pensamientos, en el campo de mis emociones, en el campo de mis decisiones, el gobierno sea de Cristo. El gobierno sea absolutamente de Cristo en mí. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Significa que esto es un premio, esto es un galardón, esto es un regalo, esto es un don inmerecido de Dios. Miren lo que dice la palabra en Salmos 21:1, que luego nos lo va a leer el remanente. Y, lo, y nosotros sabemos que en los salmos están muy dirigidos a lo que estaba viviendo el evangelista en ese momento. No todos los salmos fueron escritos por el rey David, no todos, pero sí muchos de los salmos que fueron escritos por David fueron escritos cuando él no era rey, cuando él no estaba como quien dice uno en la buena, sino que estaba en una circunstancia difícil. Dice, pero este es un salmo de David. Y dice, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Es exactamente lo mismo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Gócense, disfruten,
siempre, y saquen de su cabeza el a pesar de, el a pesar de, el a pesar de, el a pesar de. Dios está conmigo a pesar de que, a pesar de que, a pesar, porque todo es un pesar, todo es un dolor, todo es una carga, todo es una oscuridad. Entonces, cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, es que tenemos acceso al reino de Dios por gracia, al Dios Trino por gracia, al respaldo del trono celestial por gracia, a la bendición de Emmanuel por gracia. Entonces nuestra naturaleza se convierte en la vida del evangelista, en la vida del evangelista, cuando este evangelio del reino se ha predicado en todo el mundo. Pero primero comienzo conmigo, para que venga el fin de todas mis vicisitudes, de todos mis dolores, de todos mis problemas, de toda mi angustia, de todo lo que no me deja vivir, de todo lo que no me deja vivir. Porque a veces la vida se nos hace tan pesada que no entendemos nada y queremos comenzar de nuevo. Vamos a concluir. Entonces, de todo lo que hemos hablado, el evangelista, veamos el título, el evangelista que supera todo por el campo, todo por el campo. El evangelista se supera primero a sí mismo, a mi yo, a mis deseos, a mi alma, a mi carne, a mi carácter. Y cuando yo me supero a mí mismo, yo me supero a mí mismo, hermano, pero crean que cuando lo que está grabado en mí se hace evangelio, cuando el evangelio comienza a echar raíces profundas en mí y yo tengo la naturaleza de evangelista, es imposible que Dios no traiga a las personas a mi vida, porque el deseo y el mayor interés de Dios es la salvación de las almas. Y si yo estoy alineado con el deseo de Dios, Dios va a traer a las personas porque ese es su deseo. Él me llamó a mí para yo ser discípulo. Primero yo tengo que ser discípulo. Entonces, si yo soy discípulo, hago discípulos, es todo, es todo. ¿Por qué? Porque yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Pero entre el 16, Mateo 28, entre el 16, ver a Dios y dudar y adorarlo y orar, pero seguir dudando, no nos permite ser discípulos ni hacer discípulos. Pero cuando lo vemos a Él, entonces tenemos la garantía. Yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Y ese poder, el nombre de Jesucristo, es el nombre, sobre todo nombre, que vence al príncipe de la potestad del aire. Porque ya lo venció, pero ahora tiene que nosotros tomarlo, creerlo, vivirlo, disfrutarlo, para que haciéndolo nuestro y superando nosotros lo que nos impide disfrutar verdaderamente esta vida nueva en Cristo, entonces al superarlo, nosotros vamos a ser testigos del poder del Evangelio, testigos de la buena noticia. Por eso es que el evangelista que supera todo por el campo es el testigo por excelencia. Es un testigo natural, es un testigo que vive, es un testigo que disfruta, es un testigo que agradece, es un testigo que todos los días vive dentro de la palabra, dentro de la oración, disfrutando la buena noticia. Es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la solución al problema de pecado del hombre, al problema de separación, al problema que generó Satanás, pero que Cristo lo solucionó en la cruz del Calvario, resucitó venciendo la muerte, el pecado y a Satanás, y ahora el trasfondo del infierno no es nuestro gobierno, sino el reino de Dios. Y como hijos de Dios, disfrutamos del Evangelio como la buena noticia que me sostiene, que me aviva y que es realmente el motor que me impulsa cada día para vivir de manera completa en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Mi amado Dios y Padre, gracias.
Gracias porque tú todos los días nos recuerdas las mismas cosas. Para nosotros es seguro tu palabra. Para nosotros son seguras las respuestas a la oración. Para nosotros es seguro que esta buena noticia nada ni nadie nos las quita. Porque nosotros somos ovejas de tu prado y nada ni nadie nos puede arrebatar de tu mano. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por la vida de los niños que están escuchando el mensaje. Que como hijos de Dios, ellos puedan vivir toda su vida dentro de la buena noticia de que Cristo está con ellos, de que Dios está con nosotros y que nosotros somos personas diferentes porque somos los llamados a salvar y a sanar a las otras personas que no te conocen, Dios, porque nadie les ha hablado de estas verdades. Oramos mirando las 237 naciones y las 5.000 tribus. Oramos mirando todos los que no te conocen, Señor, y clamando a ti por ellos. Oramos, Señor, o clamando por todas las personas que están a nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestro sector, en el sector donde vivimos, en la región donde vivimos. Señor, los que nos sirven en la panadería, en las zapaterías, en los negocios que están cerca de nosotros. Señor, las personas con las que nos encontramos que muchas veces no las miramos. Hoy, Señor, los queremos mirar delante de ti para que tú abras nuestros sentidos espirituales y que nosotros seamos los evangelistas que superamos todo, Señor, en tu poderoso nombre, Cristo, que venciste a Satanás, la muerte y el infierno y nos has dado esta vida nueva para disfrutarla en ti y para compartirla con los que no te conocen, para que los que están en oscuridad vengan a la luz eterna que eres tú, Señor Jesucristo, porque como está escrito, las tinieblas nunca prevalecerán sobre la luz. Oramos con acción de gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.